چشمات خیلی عجیبه تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و ندیده تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و ندیده میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید میدونستی یا نه میدونستی یا نه میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید میدونستی یا نه میدونستی یا نه میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی چشماتو ازم گرفتی منو تو گریه رسوندی میدونستی که چشامی همه آرزوهامی. Así es, las grandes potencias se están reuniendo en estos momentos para tratar el tema del acuerdo nuclear con Irán y aún no se conocen detalles, pero parece todo que bueno se llegaría a un acuerdo beneficioso, ¿no?, para las partes, ¿no? ¿Cómo estás, Oscar Vidarte, que está con nosotros un día más aquí en TV Perú Mundo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, al parecer estaríamos próximos a un acuerdo. Seguramente no un acuerdo final, pero sí un acuerdo preliminar que podría sentar las bases de lo que podría ser pues la relación a futuro en materia nuclear. Así es, nosotros vamos a contarles que en Ginebra las potencias mundiales que negocian con Irán su controvertido programa nuclear expresaron su optimismo de lograr un avance en las conversaciones. Sin embargo, Israel advirtió que un eventual acuerdo no será vinculante para su país. En Ginebra hay cierto optimismo con respecto a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. La presencia del secretario de Estado norteamericano John Kerry en la reunión ha sido sorpresa. Antes que él llegaron los cancilleres del Reino Unido, Francia y Alemania, mientras que Rusia y un enviado diplomático chino se sumarían después. La contraparte iraní, Mohammad Javad Zarif, se había reunido en la víspera con la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. Todo este contexto sugería que el régimen persa podía aceptar una pausa en su programa nuclear si las potencias le ofrecían incentivos suficientes. Sin embargo, para Kerry todavía no hay algo concreto. Quiero enfatizar que todavía hay algunas cuestiones muy importantes sobre la mesa que están sin resolver. Es importante para aquellos que quieren hacer lo correcto. Quiero hacer hincapié en que no hay un acuerdo en este momento. Aunque no hay un documento oficial, se estima que la propuesta de Irán contempla lo siguiente. Serían 3 fases. En la primera y segunda, el régimen aceptaría no enriquecer uranio hasta el 20%, el nivel necesario para la fabricación de armamento nuclear. Ya en la última etapa se consideraría firmar el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, que permitiría las visitas sorpresa de los investigadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, el principal adversario de los iraníes en Medio Oriente, Israel, no cree que esto vaya a suceder. Me reuní con el secretario Kerry antes de su viaje a Ginebra. Le recordé sus propias palabras, hace unas semanas en las que decía que es preferible no llegar a un acuerdo si es un mal acuerdo. Pues bien, lo que se negocia ahora en Ginebra es un acuerdo malo, muy malo, ya que Irán no deberá desmantelar ni una sola centrifugadora. En un mensaje claro de que no descarta la opción militar para acabar con lo que define como amenaza existencial, el primer ministro israelí advirtió que un eventual acuerdo en Ginebra no será vinculante para su país. Aseguró que hará todo lo posible para defender a sus ciudadanos de la amenaza bélica de Irán. Muy bien, este acuerdo pues implicaría una moratoria en el programa atómico de Irán a cambio de que se suavicen las sanciones bancarias y petroleras que existen contra Irán. Vamos a hablar de lo que implica un acuerdo que al parecer va a ser una realidad, porque Kerry ha dicho que él no ha llegado pues para presenciar fracasos, ¿no? Sí, pues ha creado mucha expectativa los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní de ayer y hoy la presencia pues de las máximas autoridades de las relaciones exteriores de países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania en Ginebra, lo cual da a entender que estamos frente a algo importante, ¿no? Ahora, hay muchas especulaciones al respecto, algo se conoce sobre la propuesta iraní, también se sabe que existe una propuesta americana en torno a lo que se puede pensar en los próximos 6 meses, digamos. Lo cierto es que
que llegar a un acuerdo final es muy complejo, porque llegar a un acuerdo final implicaría reconocer una serie de cosas, como por ejemplo llegar a reconocer hasta el régimen iraní, a lo que Estados Unidos no hace. También significaría de alguna manera implicar a Israel, porque de alguna manera la única razón o la única manera para que Irán deje de producir pues o deje de enriquecer uranio sería pues cierto balance de poder con Israel. Entonces de alguna manera tenemos un contexto muy particular. Lo que yo sí creo es que estaremos frente a un acuerdo preliminar que implicaría detener pues la producción de uranio por un plazo determinado y al mismo tiempo suspender algunas de las restricciones que existen. Acordémonos que las restricciones son internacionales algunas y otras son de países. Estados Unidos ha llevado a cabo muchas sanciones unilaterales. Entonces me parece que hay una gama importante. El problema de todo esto es si esto va a pasar por los congresos, porque de alguna manera el Congreso americano ya conocemos los problemas que hay entre republicanos y demócratas y también sabemos cómo es la realidad interna iraní. Claro, pero sobre todo que pueda verse un acuerdo que se pueda hacer en realidad muy pronto, ¿no? Porque también puede ser inestable la política incluso de Irán. Ahorita Rouhani está muy dado pues al diálogo y llegar a un acuerdo, pero quién sabe si dentro de unos pocos años ingrese una persona con pensamiento más radical, ¿no? O sea, no solamente esto hay que verlo desde el punto de vista iraní. Acordémonos que tampoco Bush en su momento favoreció mucho las negociaciones y esto se complicó más con la llegada de Ahmadinejad en Irán. Claro. Entonces, no hay que pensar solamente en Irán, generalmente la visión es Irán el malo, Occidente el bueno. La relación es mucho más compleja, pero yo sí creo que un acuerdo que permita... El problema acá es la desconfianza y en unos casos desconfianza que lleva ya casi 3 décadas desde la toma de los rehenes a finales de los 70. Entonces, de alguna manera acá es como creamos vínculos que generen confianza para seguir trabajando. Este sería un primer paso, justamente en eso. De ahí que cause preocupación en Israel, ya que la estrategia de Israel es totalmente distinta con Irán, y es básicamente la fuerza. Claro, ahí podemos explicar por qué Israel, no confía en Irán. Eso ya lo están demostrando y no se vería obligado de aceptar este acuerdo. No se vería obligado porque ellos no son parte de la negociación, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, es entendible que el presidente Netanyahu hable o el jefe de gobierno Netanyahu hable sobre la necesidad de custodiar o velar por la seguridad de sus ciudadanos, lo cual me parece válido. Ahora, lo que me parece un poco exagerado es que obviamente de plano rechacen algo que ni siquiera conocemos, es decir, ese rechazo diametral a cualquier tipo de negociación con Irán obviamente se fundamenta en que su estrategia es la fuerza y ellos consideran que la situación de Irán en la actualidad es producto de la fuerza. Mientras más presión se le imponga al régimen iraní, ellos van a querer negociar y tender la mano. De ahí que ellos sean partidarios de la presión. Claro, pero sobre todo que ellos desde un inicio, desde que se dio a conocer este acercamiento con Barack Obama y este cambio de actitud que sorprendió a muchos, Israel desconfió desde un primer momento. Bueno, lo que pasa es que, como dicen israelí, no es acá un tema de un presidente u otro, es de una política, de un régimen, que más allá del presidente, en este caso Rouhani en la actualidad, pues en verdad la cabeza de Irán es Jamenei, ¿no? Todos los ayatolas, y ellos no han cambiado y siguen siendo lo mismo que permitían que me insultaran hace 2 años, lo mismo que hoy siguen estando en el poder. Entonces la verdad es que ellos no ven muchos cambios al respecto. Claro, este acuerdo se va a conocer, ¿crees? ¿Va a haber una conferencia o un anuncio en las próximas horas? Porque continúan las reuniones, ahorita no sé si se van a haber suspendido por la hora, estamos 8 horas más en Ginebra, ¿no? ¿Crees que este fin de semana? Sí, esperemos, ¿no? Nuevamente nos movemos en el plano especulativo. Ya escuchamos a Kerry diciendo o señalando que no hay ningún acuerdo. Obviamente deben estar negociando, pero obviamente existen algunos indicios que nos harían creer que estarían cerca de un acuerdo preliminar, un primer acuerdo, lo cual sería realmente histórico. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y contarles que Naciones Unidas ha iniciado una campaña de vacunación a gran escala contra la polio en Medio Oriente, luego de que la enfermedad resurgiera en Siria. El terrible mal de la polio está atacando con furia a los niños sirios dentro y fuera del país. Hasta ahora son 10 los menores que han sufrido parálisis en sus cuerpos debido a esta enfermedad. Es un riesgo también para cientos de miles de niños en la región, según la Organización Mundial de la Salud. Las condiciones insalubres, como las que se ven en los campamentos de refugiados sirios, son especialmente vulnerables al contagio del virus.
Este se propaga por transmisión fecal oral, alimentos y agua contaminada. La polio ataca a los nervios y puede matar o paralizar. Por cada caso, 200 niños pueden resultar contagiados. No hay ninguna cura, pero puede ser evitada mediante la vacunación. Ante la terrible situación, más de 20 millones de niños serán inmunizados en Siria y sus países vecinos. Se intenta detener la propagación de la enfermedad que ha reaparecido 14 años después, según el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Se trata de la mayor respuesta de vacunación en Medio Oriente, que contempla 7 países. De otro lado, Arabia Saudí estaría destinando varios millones de dólares para armar y formar a una nueva fuerza rebelde nacional en Siria. Con ella se busca enfrentar a las tropas leales al presidente Bashar al-Assad, que están recuperando zonas controladas por los rebeldes. La información ha sido publicada por el diario británico The Guardian, que maneja el nombre del Ejército del Islam, un regimiento establecido el pasado mes de septiembre y que reúne a 43 grupúsculos insurgentes, aunque excluye a las facciones vinculadas a Al-Qaeda, como lo son el Frente al-Nusra y el Estado Islámico de Irak y Levante. Este nuevo ejército sí recoge a otros varios pelotones de identidad salafí e islamista. Arabia Saudí, cuya relación con Washington no está atravesando por su mejor momento, busca revitalizar a los rebeldes y a la vez enviarle un mensaje a sus aliados que se han acercado a Irán tras la victoria del presidente moderado Hassan Rouhani. En otra línea distinta, el líder de la organización terrorista internacional Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha ordenado hoy la total retirada del Estado Islámico de Irak y Levante para que el Frente al-Nusra asuma de manera exclusiva la cruzada bélica en Siria. Muy bien, vamos a hablar de diversos temas, pero todo se resume a lo que está sucediendo en Siria. Bueno, grave el tema de las enfermedades que se están dando en ese país, no solamente a las personas que quedan en Siria, sino también a los refugiados. Falta medicinas, hay una grave crisis humanitaria, no hay alimentos suficientes para esa población y sobre todo los niños son los más perjudicados, pero esta información de Arabia Saudita que prepara ejército para combatir a Bashar al-Assad, según The Guardian, ¿no? Sí, bueno, dos temas, ¿no? Por un lado es lamentable la noticia de la falta de medicinas y la propagación de la polio, claro. Pero esperable en contextos bélicos o de guerra como los que vive Siria, ¿no? 2 millones de refugiados, 4 millones de desplazados, refugiados en terceros países, una situación muy delicada. Bueno, creo que a nadie nos sorprende que las consecuencias sean estas, ¿no? Por otro lado, el tema de Arabia Saudita también es interesante porque se da un contexto muy particular, se da un contexto donde las fuerzas oficialistas sirias parecen estar avanzando contra la oposición y además se da un contexto en donde Arabia Saudita ya conversó con Estados Unidos y al parecer Arabia Saudita ya se ha dado cuenta que Estados Unidos no tiene ningún interés de intervenir en Siria. Más bien las prioridades de Estados Unidos en la región son otras, pasan por el acuerdo entre palestinos e israelíes, pasan por Egipto, pero no pasan por Irán, no pasan por Siria, resuelto el tema de las armas químicas. Entonces, creo que Arabia Saudita se ha dado cuenta que si ellos no intervienen más activamente, pues el temido eje chiita, que justamente quiere evitar a Arabia Saudita pues que comience en Irak y termine en Hezbollah en el Líbano, se puede consolidar. Y eso es lo que quieren evitar. Claro, el tema de Al-Qaeda ahorita suelto en plaza prácticamente, ¿no? Con lo que está sucediendo, una crisis en la cual los rebeldes están divididos, ¿no? Una población que huye con miedo, realmente se Bueno, nadie, ¿no? la situación de Siria en torno al terrorismo es particular, ¿no? Ya que vemos organizaciones terroristas peleando a ambos lados del conflicto. Vemos a Hezbollah peleando con las fuerzas oficialistas y vemos al-Nusra y el Al-Qaeda aquí peleando por la oposición. Entonces la verdad es que eso hace mucho más complejo el conflicto. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de la